vamos a seguir enfocando y alzando nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, quien es el gran yo soy. Y vamos a seguir adelante, vamos, si tienes su Biblia, vamos a Juan capítulo 10. Y vamos a leer una parábola que Jesús da aquí en Juan capítulo 10. Jesús dice, de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta, él es pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán. Más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Si paramos ahí y si comenzamos a analizar esa palabra, ¿cuántos entienden la palabra? Y yo te voy a decir que, sinceramente, yo meditando sobre eso, esto al inicio es muy difícil de entender. Miren lo que dice Jesús, le dijo a esta figura, pero ellos, los que estaban escuchando, sus discípulos que estaban ahí presentes, no entendieron qué era lo que les decía. Porque en ese pasaje, en esa parábola, está mencionando la puerta, está mencionando ladrón, asaltante, está mencionando ovejas y portero y pastor, y está mencionando tantas cosas. Si no tomamos tiempo para buscar a Dios y meditar y pedir que el Espíritu Santo nos da entendimiento, que el Espíritu Santo, quien Jesús enseña, que es nuestro Maestro, el Espíritu Santo puede iluminar, alumbrar y mostrar a nosotros cómo entender. A alguien que dice, pues yo he leído la Biblia y no entiendo nada, es porque todavía el Espíritu Santo, no estás esperando en el Espíritu Santo para revelar, para iluminar, para alumbrar los ojos del entendimiento, para darnos revelación. Pero Jesús, sabiendo que no entendieron lo que estaba diciendo, vamos a hablar de verso 7, cuando dice, entonces Jesús les habló de nuevo. Ahora Jesús va a explicar un poco más lentamente, un poco más claro. Y dice, de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En estos versos, Jesús está separando dos revelaciones. Porque en la parábola que vimos al inicio, estaba hablando del pastor y de la puerta. Pero muchas gracias, son dos conceptos, dos revelaciones distintas. Dos cosas que necesitamos tomar tiempo para enfocar cómo aplica, qué es la revelación que Jesús está declarando en estos versos. Yo soy la puerta. Y eso es lo que estamos investigando, estamos estudiando, estamos meditando sobre esa revelación que Jesús es el gran yo soy. Él declaró que yo soy el pan de vida y fuente de agua viva. Cuando nosotros estamos pasando por esta tierra, en esta tierra estamos en un probatorio. Estamos pasando las pruebas.
Dios está probando a nuestro corazón. Dios está buscando si realmente el temor de Jehová reposa en nosotros. Ese es el propósito por qué estamos pasando el desierto. Pero en el desierto, ¿qué necesitamos para sobrevivir? El pan, claro, Él es el pan de vida y fuente de agua viva. Y vimos la semana pasada que Jesús es la luz que nos saca de las tinieblas. El reino de Satanás nos tiene en confusión. El reino de Satanás nos tiene en engaño, en las mentiras, porque Él es padre de las mentiras. Pero la luz brilla para exponer todo lo que hay en nosotros y todo lo que hay entre nosotros y Dios, todo lo que nos estorba para llegar, y necesitamos la revelación que Jesús, la luz, expone todo lo que está dentro de nosotros para poder derramar su amor, porque Dios es amor. ¿Y qué hace el amor? Cubre todo pecado. Pero antes la luz, la verdad, tiene que exponer. Nosotros no vamos a clamar a Dios por su misericordia, su salvación, su gracia, hasta que estamos reconociendo nuestro pecado, nuestra separación de parte de Él. Amén. Pero cuando Jesús aquí, en Juan capítulo 10, está diciendo, yo soy la puerta. Habla del ladrón que viene para robar, para matar y para destruir. Ahora, realmente el ladrón no es la contraparte de la puerta. La revelación que vamos a ver hasta la próxima semana, que Jesús es el buen pastor. El buen pastor es la contraparte del ladrón. Pero ¿dónde está activo el ladrón? Afuera de la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿qué hace una puerta? La puerta nos da acceso. Una puerta nos da entrada. Una puerta está puesta en medio de un muro. El muro que nos da protección. Cerca, que nos tiene protegido, encerrado. Pero para poder entrar, tenemos que pasar por la puerta. ¿Dónde está el pastor? El pastor está adentro. Y nosotros, mientras que más estoy analizando, meditando y buscando que Dios me ayude a entender, veo que todo que necesitamos existe a través y por medio y en Cristo Jesús. Recuerden cuando, y voy a seguir repitiendo eso, recuerden la armadura, que la verdad, justicia, la fe, la salvación, la paz. Jesús es la verdad. Jesús es mi justicia. Jesús es autor, consolador de mi fe. Jesús es mi paz. Jesús, solamente por su nombre hay salvación. Todo lo que necesitamos se encuentra en Jesús. Cuando Jesús declaró, yo soy, antes que Abraham, yo soy. Yo soy todo lo que necesito. Pero esta revelación, que Jesús es la puerta, vamos adelante, cuando estamos fuera de la puerta, somos vulnerables al ladrón. Pedro le llama al enemigo como león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Aquí Juan le llama ladrón. Es el enemigo, es el diablo, es el adversario que Dios permite, que Dios usa para zarandearnos.
para separar todo lo que hay dentro de nosotros que no es agradable, que no es conforme a la voluntad de Dios. Dios permite que el enemigo, el ladrón, viene para probar a nosotros, pero cuando tenemos la protección, es cuando estamos pasando por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús declaró, yo soy la puerta, yo soy la entrada, yo te da acceso a todo lo que está dentro. La protección, la provisión, la guianza. Nosotros, las ovejas, dependemos totalmente del pastor, pero para tener acceso al pastor, primeramente necesitamos pasar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Ahora, platicamos de eso, pero rápidamente, para poder ser oveja de Dios, ¿todo el mundo son ovejas de Dios? Jesús dijo que no son todos de mi Padre. Dijo, algunos de ustedes son de vuestro padre, el diablo, el padre de mentira. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Jesús enseñó en Juan capítulo 3, es necesario, ¿qué dijo? Nacer de nuevo. Es un encuentro, es un proceso, es una transformación espiritualmente que es necesario. Y Jesús enseñó para poder ver el reino, tenemos que nacer de nuevo. Para poder entrar en el reino, tenemos que nacer de agua y del espíritu para poder entrar en el reino. Si toman tiempo para estudiar los evangelios, la primera cosa que dice Mateo capítulo 4, verso 17, dice, Jesús ya predicando, ¿qué estaba predicando? El reino, el evangelio del reino. Y esto es algo para ser su oveja, para pertenecer a él, para poder conocer la voz del buen pastor y ser guiado y por todo lo que él tiene, para depender totalmente de él. Primeramente tenemos que ser su oveja. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener nuestra vida en Cristo. Esa frase es una frase, cuando están leyendo el Nuevo Testamento, busca la frase en Cristo. No hay ninguna condenación los que están en Cristo. Nueva criatura somos en Cristo. Afuera de la puerta no tenemos vida. Afuera de la puerta somos vulnerables. El enemigo, que es como ladrón, su propósito, su obra en nuestra vida es matar, robar, matar y destruir. Roba nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fuerza. Roba todo lo que el Espíritu Santo está sembrando en nuestra vida, que con un proceso puede producir el fruto que Dios está buscando, pero quiere robar. El enemigo, el ladrón, quiere matar. Si es posible, va a matar nuestra fe para que nosotros no tenemos confianza en el Señor, que las dudas nos vuelven a ser incrédulos, que ya no creo que Dios existe, no creo que Dios me ama, no creo que Dios está de mi favor. Si el enemigo, si permitimos al enemigo, él va a matar nuestra fe con las circunstancias, con las pruebas, con cada dado que son los pensamientos que él nos está sembrando, las ofensas, afán,
miedo, razón, todo lo que él y todas sus armas que usa en contra de nosotros tiene el fin de distraernos, quitar, robar, matar nuestra fe. Si no puede matar, está contento de destruir el fruto. El fruto que Dios está buscando de nosotros, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cómo es el amor? Gozoso, paz, benignidad, el fruto del Espíritu, dominio propio. Que paciencia. Y mira, si el ladrón no puede robar la semilla, si no puede matar nuestra fe, al final está contento y está cumpliendo su propósito si no hay fruto, si no hay amor. Eso es, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor y amarás. Si nosotros no amamos a los demás como Dios los ama, porque ese amor es ágape, no es un amor fraternal, no es un amor entre amigos, entre familia, no es un amor entre matrimonios. Ese amor es el amor que Dios nos ha dado, que amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor que inicia. ¿Y qué hace el amor? Cubre una multitud de pecados. Eso es como Dios nos ha amado. Y Él demanda el fruto, ese fruto es amar a Él. Pues no podemos hacer eso afuera de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús declaró que yo soy la puerta. Ahora, hay dos cosas que una puerta hace. Dos funciones que tiene una puerta. La primera es una separación. ¿Dónde está el ladrón? Está afuera. Está activo afuera. Y si la puerta está cerrada, estamos separados. Y si estamos adentro, pues ya tenemos la protección de la puerta que no puede entrar. Pero si estamos afuera, y si la puerta está cerrada, no tenemos acceso a la protección, no podemos entrar. Una puerta nos separa. Una puerta cerrada separa en un lugar de otro. Pero la otra cosa que la puerta nos da es acceso, entrada. Una puerta abierta permite entrar a un lugar o una realidad diferente. Vamos a hablar de Jesús es la entrada. Cuando Él dice yo soy la puerta, nosotros entendemos que Jesús es la entrada a la salvación, la relación, tener una relación, conocer a Dios, la vida, porque eso es lo que vimos en el pasaje. Yo soy el buen pastor, el ladrón viene para robar, matar, destruir, pero yo he venido para darte vida y vida abundante. Y lo que Jesús está enseñando en todas sus enseñanzas es que Él es la puerta, Él nos da acceso, Él nos da entrada al reino de Dios. Es una declaración espiritual, es una revelación que no podemos razonar. Y los discípulos todo el tiempo, hasta después, imagínate eso. Antes que Jesús murió en la cruz, están preguntando, ¿cuándo viene tu reino? Muere Jesús y resucita. Y la primera pregunta de los discípulos, ¿ahora cuándo viene tu reino? Y Jesús pasa 40 días enseñándoles, la Biblia dice, enseñándoles sobre su reino en un cuerpo glorificado que parece y desaparece, que está con ellos y se va. 40 días está enseñándoles el reino, es lo que dicen Hechos. Y la última pregunta, cuando Jesús está ascendiendo en la nube, ¿cuándo viene tu reino? Los discípulos que no cantaron. Que el reino
no es un destino, como un lugar. Jesús en Lucas capítulo 16 dice que el reino no está allá ni acá, el reino está dentro de nosotros. Pero cuando decimos y entendemos que Jesús es la puerta, eso quiere decir que Él es el único acceso del reino, de la vida abundante que Dios está ofreciendo. Hay ocasiones cuando el apóstol Pablo pide de sus iglesias, de sus discípulos, dice, oren por mí, que Dios me da una puerta abierta. Ahora, aunque estamos platicando que Jesús es la puerta, la entrada que nos da acceso, necesitamos entender que cada uno de nosotros, dentro de nosotros, tenemos una puerta. Y la puerta está abierta para recibir o está cerrada para rechazar. Vimos esto la semana pasada, tenemos que recibir. Todos los que recibieron a Jesús fueron dados potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que recibir. Y nuestra puerta tiene que estar abierta. Pablo dice, está orando porque una puerta abierta significa que nuestro corazón está receptivo. Que vamos a dar la oportunidad a Dios para recibir la verdad y no rechazar la verdad. Que Dios tiene acceso y estamos listos para escuchar. ¿Alguien tiene oído para oír? Oye, y no todos están dispuestos. No todos están abiertos. No todos están diciendo, heme aquí, Señor. Pablo oraba y pidió que sus discípulos estén orando con él, que hay una puerta abierta. Y él estaba hablando de la puerta dentro de nosotros. Pero usted recuerda cuando Jesús, en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Dijo esa frase, entra en tu aposento. ¿Y qué dice? Cierra la puerta. Ahora, Jesús está hablando de un cuarto que nosotros debemos tener en nuestra casa, un lugar alto que nosotros, y cerrar la puerta para que nadie entre. ¿Qué está hablando? Está hablando de una puerta dentro de nosotros. Una puerta espiritual. Y Él nos dice que nosotros debemos cerrar esa puerta, porque ya hemos recibido a Él. Ahora estamos cerrando la puerta ¿a qué? Las aflicciones, incredulidad, el ruido de todas las voces del enemigo, de las dudas, de las deudas, de los problemas, de las crisis, de las ofensas, de todo. Tenemos que cerrar la puerta, echar fuera. Es lo que enseñó pero echamos sobre Dios toda nuestra ansiedad, preocupación. Antes de orar, nosotros tenemos que echar afuera de nosotros los que nos distraen. Todos los obstáculos, nuestro afán, nuestra preocupación, nuestro miedo, nuestras dudas, nuestro razonamiento, todo lo que nos estorba de entrar en la paz del Señor, en el gozo del Señor, en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4 nos dice que no des lugar al diablo. Si no cerramos la puerta, el pecado, el enojo, la ira, amargura, tantas cosas abren la puerta para el enemigo, que el enemigo tiene lugar. ¿Y saben lo que hace el enemigo si tiene lugar? Edifica fortalezas. Una fortaleza funciona, existe, vive en nuestra mente, nuestros pensamientos.
Una fortaleza son las mentiras, el engaño del enemigo que está cegando a nosotros a ver la verdad. Y es a través de nuestro pecado, es a través de nuestra falta de cerrar la puerta que nosotros damos lugar al enemigo. Nosotros, Jesús dijo, cuando entramos en la presencia, cuando estamos orando, cuando estamos buscando a Dios, nosotros, la puerta dentro de nosotros, tenemos que cerrar. Para no estar distraído, para no estar bajo la influencia de la voz del enemigo. ¿Está conmigo? Nosotros tenemos una puerta. Y esa puerta tenemos que abrir al Señor y tenemos que cerrar la puerta del diablo. ¿Está conmigo? ¿Te recuerdas en lo mismo, en Mateo 6, cuando Jesús está enseñándoles a orar? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea. Hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Cuando, escúchame bien, esto es donde Dios quiere que todos llegamos a ese punto. Conforme la imagen, el ejemplo que nos dio Jesucristo en el tiempo más difícil de su vida, cuando Él está diciendo, Padre, si es posible, quita esa copa. La copa era la voluntad de Dios, la copa era la ira de Dios, el juicio de Dios que iba a ser derramado sobre Él en la cruz. Jesús oraba, Padre, si es posible, quita esa condenación de mi vida. Pero al final, ¿qué dice? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Mira, escuchen, cuando tenemos la puerta abierta y cuando entra el enemigo para sembrar y para edificar sus fortalezas, nosotros no queremos y ni estamos conscientes que ya no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad del enemigo. ¿Y qué hace el ladrón? Roba y mata y destruye. Nosotros debemos examinar nuestras vidas. ¿Hay fruto? ¿Hay amor y paz y gozo? ¿Humildad? ¿O hay división? ¿Contiendas? Todo lo contrario. Ansiedad, afán, miedo. Nosotros debemos vernos en el espejo de la palabra, examinar qué es el fruto. ¿Tengo el fruto del Espíritu o el fruto de la ley? Cuando estamos orando, si tenemos la puerta cerrada, venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino no es un lugar, un destino donde vamos después de esta vida. El reino es cuando Cristo, cuando Dios está reinando, gobernando nuestra vida. Cuando Él es el rey y Él decide qué vamos a hacer. Y decimos nosotros, sí, Señor, yo haré lo que tú quieres. El reino es cuando Cristo reina en nosotros. Pero usted recuerda en Mateo capítulo 7, en el mismo sermón del monte, después de esa enseñanza, que nosotros debemos cerrar la puerta, nosotros debemos orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una pregunta, ¿quién es la puerta? ¿Quién es la entrada? ¿Quién nos da acceso? El gran yo soy. Él dice, yo soy la puerta. Llamarle Señor, llamar a nosotros mismos cristianos, no es la entrada, no nos da acceso.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradoras, hacedoras de maldad. Nosotros, mira, todo lo que dice en verso 22, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros son a través de los dones. Son a través del llamamiento que Dios ha dado a cada uno. ¿Y cómo es posible que alguien que Jesús está diciendo que ni conoce a Jesús está haciendo eso? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios nos ha dado antes que nacimos. Dios determinó nuestras capacidades, nuestros dones y nuestro llamamiento, todo lo que tenemos que hacer. Él nos dio y nosotros podemos usar los dones y llamamiento de Dios para hacer su voluntad o para hacer nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir obrador de maldad? El que hace su propia voluntad. Punto. Y nosotros podemos juzgar a nosotros mismos y decir, mira todo lo que estoy haciendo. Estoy asistiendo todos los domingos, voy a discipulado, que estoy meditando, que estoy leyendo, pero al final, ¿qué era, según estos versos, qué era la voluntad del Padre? Cuando Él dice, nunca les he conocido, es la respuesta ahí. Conocer a Dios. Conocer a Dios no es tener información, no aprender cosas de Dios. Conocer es una relación que nos transforma. Que vivimos conforme a su ejemplo, su imagen. ¿Y cómo es Dios? Dios es luz, Dios es amor. El fruto que Dios está buscando, que el fruto del Espíritu, cuando nosotros estamos rendiendo nuestra vida a Dios, Él va a producir el fruto y esa es la señal que ya conocemos a Dios. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, el problema no es la actividad religiosa. Y no estoy diciendo que no, ya no necesitamos hacer nada, que eso no sirve para nada. Tiene un propósito lo que estamos haciendo. Pero si no llegamos al fin, cumplir la verdadera voluntad de Dios no sirve para nada. Recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, si no tengo amor, no soy nada. Si estoy haciendo todo esto por los dones y el poder de lo que Dios ha depositado dentro de mí, pero si no tengo amor, no me sirve. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es conocer. Jesús es la puerta que nos puede llevar al reino. El reino es que Dios está reinando, Dios está gobernando. Somos sujetos a su voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero escúchame bien. Jesús es la puerta. Y la puerta está abierta, ¿sí o no? Pero escúchame bien. La puerta no siempre estará abierta. Podemos leer algunas parábolas que Jesús, y si lees Mateo tiene 13 parábolas. Si recuerdo bien, creo que son 13 parábolas a través de todo el libro que nos enseña el reino de los cielos es semejante a una parábola tras otra parábola. Porque
Mateo está enfocado en discipulado. Mateo nos da una revelación cómo entrar en el reino de Dios. Es porque en Mateo capítulo 7, él dice que no todos van a entrar en el reino, solo los que hacen la voluntad del Padre. Ahora, si Jesús es la puerta, si la puerta está abierta, nosotros tenemos acceso, nosotros tenemos entrada. Pero hay un tiempo que la puerta estará cerrada. Mira lo que dice en Mateo capítulo 25. ¿Están conmigo? Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. En esos dos versos nos da la idea que lo que está enseñando. El novio representa a Cristo. La iglesia, Pablo nos da esa revelación que la iglesia es la novia, pero la iglesia sin mancha, la iglesia pura, santa. Y aquí hay dos opciones. O seremos insensatos o seremos prudentes. Seremos necios o seremos sabios. Vivimos por los deseos de la carne o los deseos del espíritu. Guiado por las pasiones de nuestra propia vida o los deseos, la voluntad del Señor. ¿Y cómo hacemos la decisión? ¿Cómo decidimos? ¿O quién decide? Si vamos a brincar a verso 10, dice, mientras ellas iban para comprar, porque en esa historia recuerden que los 5 sabios, prudentes, tenían sus lámparas llenas de aceite. Y estaban vigilando, estaban esperando para escuchar la voz del novio que ya viene y para poder entrar con el novio. Pero las insensatas no estaban cuidando, sus lámparas no tenían el aceite y están diciendo, pues préstanos, no tenemos aceite, no tenemos luz. Y tenían que ir a buscar en dónde conseguir el aceite, porque ya se apagaron sus luces. Y dice, mientras que ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas, los prudentes, las preparadas, que hicieron? Entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó? Cerró la puerta. Y después vinieron también a las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dice, cierto les digo que no te. Mira la preparación. La preparación es conocer. La preparación está sentado a sus pies, escuchando su voz. Permitiendo que la luz, la verdad, entre en nuestra vida para mostrar a nosotros lo que tenemos que eliminar, lo que tenemos que despojar, lo que tenemos que dejar atrás, tenemos que dar la vuelta y arrepentir de esas obras que nos está separando. Eso es como conocemos a Dios. Y muchas veces, pues, Jesús dijo, yo soy la puerta y todos que entran por mí tienen la salvación, que se salva. Y muchas veces decimos, pues, la salvación no es por obras, es por la gracia, es solamente por la fe. Si creo, tengo la salvación. Pero explícame por qué Jesús, al final de su ministerio, está advirtiendo a sus discípulos que para poder entrar, tienen que estar preparados y tienen que conocer. Y no es la única vez. Mira, en Lucas capítulo 13 hay otra parábola. Y en ese capítulo Lucas 13, Jesús está enseñando parábolas sobre el reino. Y luego les preguntan eso. Entonces, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Recuerda cuando el joven rico fue a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna?
vende todo lo que tienes y sigue. Y se fue muy triste. Y Pedro pregunta a Jesús, porque Jesús dice, es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Entonces, Pedro le pregunta, entonces, ¿quién puede ser salvo? Aquí son pocos los que se salvan y Jesús les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Ahora, recuérdame, ¿quién es la puerta? Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el dueño de casa que se levante y que dice, cierra la puerta. Ustedes afuera comenzarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él les dirá, no les conozco de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste. En otro lado, lo que están diciendo, no fui a la iglesia, no era parte de la congregación, no escuché las enseñanzas y las palabras, no leí todo y no me viste ahí. Pero les hablará diciendo, no les conozco de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Lo que está escondido en nuestro corazón, lo que son nuestros deseos, nuestras pasiones, que nosotros pensamos, hemos engañado a nosotros mismos pensando que he hecho la voluntad de Dios. Y mira, recuerda que la palabra de Dios es un espejo. No estoy juzgando, condenando a nadie. Yo tengo que ver en el espejo de la palabra de Dios y condenar a mí mismo. Yo tengo que examinar mi vida delante de la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios y preguntar a Dios, ¿estoy haciendo mi voluntad o la tuya? ¿Soy hacedor de iniquidad, de maldad o soy hacedor de la perfecta voluntad de Dios? Cuando Pedro preguntó a Jesús, cuando Jesús dice, es difícil que los ricos entren en el reino de Dios. Y cuando Pedro le pregunta, ¿quién? Jesús dio esa parábola. Perdóname que estoy usando varias palabras, pero está conmigo. Todo tiene el mismo mensaje. En Mateo 19, 24, un verso dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entra un rico en el reino de Dios. ¿Usted recuerda que Jesús dijo que bienaventurados los pobres del espíritu? Porque de ellos es el reino. Los pobres del espíritu, los que reconocen su dependencia total de Dios, los que están dispuestos, disponibles, rendidos a la voluntad de Dios. Pero para los ricos, ellos dependen de sus capacidades, de sus habilidades, de sus obras. Su soberbia, su orgullo, dice, pues yo puedo. Y cuando muchos teólogos, hay un debate qué significa el ojo de una aguja, pero muchos dicen que eso representa una de las puertas para entrar en Jerusalén. Que era una puerta angosta, que para que entra un camino era posible, pero solamente si ese camino se descarga de todo lo que tiene. Porque en ese tiempo los camellos fueron usados como nosotros hoy en día los trailers, para llevar todas las cosas, todas las riquezas, para transportar y para llevar con ellos sus pertenencias. Entonces, mucha gente dice que pasar el camino por el ojo de una aguja significa que nosotros tenemos que despojarnos
de todo lo que nos espera, de todo lo que tenemos, de todo lo que no es agradable delante de Dios, para que con cuál fin, para entrar en el reino de Dios. Si volvemos a Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida abundante? ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo a nosotros? Jesús da la revelación en Juan 17, verso 3, cuando Él dice, esa es la vida eterna. Que te conocen a ti. Él está orando diciendo a su Padre, la vida eterna que tú estás ofreciendo es cuando ellos conocen a ti y cuando ellos conocen a Jesucristo, a mí. ¿Quién has enviado? Vida abundante no quiere decir que vamos a tener más casas, o casas más grandes, o más carros, o más ropa, o más dinero, o más cosas terrenales. Dios sabe lo que necesitamos, es nuestro Padre y le da mucho gusto suplir y proveer por sus hijos. Amén. Amén. Pero esto, cosas terrenales, temporales, carnales, no es la vida abundante, vida eterna. Mientras más cosas que tenemos en la tierra, ¿qué pasó con los de Israel cuando entraron a la tierra prometida? Cuando estaban viviendo en casas que no edificaron ellos, cuando están comiendo de las viñas y de fruta que ellos no sembraron, cuando ellos tenían una abundancia, que hicieron ellos? Olvidar de Dios, apartar de Dios. La vida eterna no consiste en cosas terrenales. La vida eterna es la oportunidad que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, quien es la puerta que nos da acceso, que nos da entrada, que nos lleva delante del trono de la gracia para poder recibir misericordia y gracia. Esa es la vida abundante, la vida eterna. Pero vamos a cerrar en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 3. Son las palabras de Jesús. Jesús está hablando a las iglesias. Verso 19, Jesús dice, yo reprendo y disciplino a todos. Mira, ¿a quién disciplina? ¿A quién reprende? Solamente a sus hijos. Solamente al hijo que ama. Toma un momento para pensar en eso. El Padre nos ama tanto que no nos permite alejar lejos de Él y estar cómodos. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Lucas 15, que ve y pide de su padre, dame mi herencia. Escúcheme bien, lo que está diciendo el hijo es que será mejor para mí que tú estás muerto. Dame mi herencia ahora. ¿Y qué hizo el padre? El padre estaba parado todos los días esperando
que el hijo malgasta, pierde todo y se encuentra sin nada, es cuando vuelve en sí. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que Dios resiste los soberbios? Si somos sus hijos, si Dios nos ama, Dios no puede bendecirnos cuando estamos lejos de Él, cuando no estamos cumpliendo su voluntad, cuando estamos viviendo en el engaño y cuando el enemigo tiene fortaleza en nosotros. Dios tiene que permitir la reprensión, la disciplina, es que Dios va a permitir que perdamos todo para volver al cielo. Porque Él nos ama tanto y Él está esperando a ver cuando ya despertamos y decimos, vuelvo a la casa de mi Padre y seré su siervo. Padre, he pecado en contra de ti y solo en contra de ti. Y el Padre, cuando ya ve que viene su hijo, corre hacia su hijo con sus brazos abiertos. Le da un beso, le da vestido, le da casada, le da la niña, restaura el hijo a la familia. Pero Dios permite la disciplina, la reprensión, para enseñar a nosotros a volver. Y Jesús dice, pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a nosotros. Nosotros tenemos que estar abiertos a Dios, a escuchar su voz, abiertos de recibir la disciplina de parte de Dios que nos muestra en qué estamos fallando, en qué áreas de nuestra vida no estamos viviendo agradable y conforme a su voluntad. Y Él entra y Él es la puerta que nos da acceso al trono de gracia, donde podemos recibir su misericordia y su gracia. Esa canción que cantamos hoy, lo dejo todo, es lo que Dios está diciendo a nosotros. Que nosotros tenemos que despojarnos de cada cosa que nos estorba, de hacer y cumplir su voluntad, peso y pecado, para poder entrar a su presencia, al altar. El altar representa el lugar de sacrificio. Recuerda cuando Dios dijo a Abraham, dame tu hijo, tenía que edificar un altar. El altar es donde fue a hacer el sacrificio. El altar es donde llevan los animales que tienen que derramar su sangre por nosotros. El altar era la cruz donde Jesús entregó su vida. Y nosotros necesitamos un altar en nuestra vida. Un lugar donde vamos delante de Dios para decir, Padre, heme aquí.